Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. La Iglesia de Cristo presenta su programa Hablando conforme a la palabra de Dios. Un programa dirigido para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo y fortalecer la vida de todos los cristianos que nos escuchan. Te invitamos a que junto a tu familia escuches al predicador de turno, quien se ha preparado para poder llevar el mensaje de Dios para ti. Y a continuación quedamos con el predicador de este momento. Usted y yo debemos de tener fe. La Biblia nos habla de eso. La Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, tiene todo ese capítulo de mucha enseñanza para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe. Y si no la tenemos al nivel que el Señor lo quiere, que podamos entonces comenzar también a fortalecer nuestra fe. Si gustan, van conmigo a ver del libro de los Hebreos, en el capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerto, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a dejar hasta ahí ahora, aunque yo le recomiendo que lea todo el capítulo 11 para que lo discierna, para que lo disfrute, para que lo adquiera y lo pueda apegar a su vida cristiana, porque es necesario. Dice aquí incluso que es necesario tener fe, creer. Es lo que significa creer, pero más que creer también confiar, y más que confiar también obedecer. Todo eso tiene que ver con la fe. Por eso dice, creo yo aquí comenzando los versículos, que es la fe la certeza, es decir, es concreta, es real, existe, es maravillosa, es tangible. Tangible quiere decir algo que se puede tocar, pero incluso estamos hablando de una característica espiritual que la iglesia debe tener, que el cristiano debe tener, y sí, se puede palpar, se puede tocar, se puede demostrar que tenemos fe. Y si podemos demostrarle al mundo que de verdad tenemos fe, estamos cumpliendo con el Señor, estamos viviendo lo que el Señor quiere que vivamos. ¿Recuerdan ustedes cuando en Juan capítulo 17 dice la Biblia que el Señor oró por sus discípulos? Y no solamente oró por sus discípulos en aquel entonces, pero dice que también oró por los que habrían de creer por la palabra de ellos,
a través del tiempo. Es decir, en aquel momento Jesucristo oró por usted y por mí también. Tal vez usted alguna vez le ha pedido a alguien que haga una oración, al hermano que llega a visitarlo, al predicador, al anciano de la iglesia. Le ha pedido a usted que ore por usted. Qué bueno. ¿Y qué tal pensar que Jesucristo mismo, personalmente también, oró por usted? Y dijo el Señor: porque yo quiero, dijo al Padre Eterno, y sé que ellos están en el mundo, pero yo quiero que tú los guardes del mundo. Y yo quiero, dijo Jesucristo en su oración de fe, en su petición al Padre Celestial, le dijo al Señor: oh Padre, que ellos puedan ser uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, eso tiene mucho que ver con su fe y con la mía, que podamos tener también en el Señor, y que esa fe y ese deseo de Jesucristo de estar unido nos anime, nos impulse, nos dé la suficiente motivación para hacer cosas en el nombre del Señor, ser obediente a nuestro Padre eterno en el nombre del Señor, tener una vida que demuestre que somos los hijos de Dios, que tenemos fe. Porque sin fe, sin obediencia, sin confianza, en otras palabras, es lo que dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y mire, esto es una historia, no sé o es una ilustración, no sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de escucharla en algún sermón, pero dicen que una vez que hace mucho tiempo, en los comienzos del siglo XX, allá por 1920, venían muchos inmigrantes de Europa a los Estados Unidos, y los que venían de Europa, italianos, irlandeses y todos esos, venían a desembarcar en Nueva York. Y dice esta historia que un muchacho entonces para tenía esa ilusión de irse para el Nuevo Mundo, para buscar la prosperidad, para haber realizado sus sueños, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces sus padres decidieron ayudarlo para que emigrara hacia allá. Entonces su papá con mucho esfuerzo compró el boleto, el ticket, para que él viajara en aquel tiempo en barco. Iba a ser un viaje de todo un mes, y la mamá entonces se preocupó por prepararle mucha comida, lo más que pudo. Eran pobres, pero le preparó algo para que le durara en el camino, y le dieron su boleto y le dieron su saquito con las provisiones, y aquel muchacho se despidió lleno de ilusiones para irse para aquellas nuevas tierras. Y durante el viaje él comía poco a poco aquella comidita, pensando que le debía de durar todo un mes, y miraba cómo en el barco los trausentes o los viajantes iban a comer al restaurante del barco, y él pensaba: no, eso es muy caro, y yo solamente traigo unos poco dinero, y tengo que mejor ahorrarlo para cuando llegue a donde voy a llegar y poder emprender esta nueva vida que quiero hacer. Y pasaba un día y pasaba otro, y comía poquito a poco aquel pancito que ya estaba hasta mojoso, pero que su mamá le había puesto en su saco de provisiones. Y miraba a la gente pasar para el restaurante, y pasaron los días y pasaron las semanas, y sentía mucha hambre, y miraba que la gente alegremente pasaba para comer en el restaurante, y ya no se aguantó más, y sabiendo que ya estaba como a 2 días de llegar al destino final, llamó al camarero, llamó al mesero y le dijo: mira, tengo mucha hambre. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta comer en el restaurante del barco? El mesero se sonrió y le dijo:
no cuesta nada. No cuesta nada, no cuesta nada. Dame el boleto, el tiquete de viaje. Se lo dio al muchacho y le dice, mira, aquí dice que en el boleto todo está incluido, la comida también. ¿Entiende, hermano? Tenemos un Dios que nos ha dado una salvación muy grande, una salvación tan grande, nos ha dado una enseñanza tan maravillosa, que debemos confiar, que debemos tener fe, dice aquí, estar seguros que Él estará con nosotros en todo lo que emprendamos. Lo mismo que le dijo el Señor a Josué cuando le entregó Moisés aquella gran comisión de conquistar la tierra prometida, y le dijo, no te desapartes de esta ley, de esta palabra, ni de día ni de noche, en ella meditarás, y así en todo lo que emprendas serás prosperado. Hermanos, las mismas promesas siguen existiendo hoy en día. Por eso el escritor del libro de Hebreos hace ese énfasis grande en decir, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible alcanzar las metas. Sin fe es imposible sentir el ánimo para trabajar por el Señor. Sin fe es muy difícil salir adelante cuando hay tentaciones, cuando hay pruebas, cuando hay tribulaciones. Se necesita mucho de la fe. Ahora, dice la Biblia aquí, en Hebreos, capítulo 11, versículo 2, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ya hubo gente, hermanos, gente de Dios en el pasado, y aquí están relatados muchos de sus ejemplos. Ya hubo en el pasado gente de Dios que le demostraron al mundo su fe, su creencia, su obediencia en el Señor. Así es que no es cosa nueva, más bien tenemos nosotros muchos ejemplos con los cuales nos podríamos animar de por vida. Nos podríamos animar todos los días de nuestra vida leyendo de esta bendita palabra de Dios todos los grandes ejemplos de fe que hubieron en la antigüedad. Me gusta mucho, si van conmigo al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3, hermanos. Al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3. Ustedes probablemente habrán oído muchas veces la historia del rey David, y cómo el rey David pues llegó al trono de Israel, y también luego su hijo Salomón le fue entregado entonces la comisión de seguir reinando sobre el pueblo de Israel. En el libro Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice aquí que Salomón estaba muy preocupado por la gran tarea que tenía enfrente de él. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Y Salomón dijo al Señor, ¿verdad? Está hablando con Dios, dice: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?
y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también se te ha dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué es lo lindo de esta historia? Mucho. Vemos a un hombre orando fervientemente, preocupado, como usted y yo vivimos preocupados por las obligaciones que tenemos en este mundo, por los desafíos que tenemos en este mundo, por las metas que tenemos en este mundo. Está preocupado Salomón. Es muy joven también. En esta iglesia he visto muchos jóvenes. Una gran lección para los jóvenes. Pero bueno, jóvenes se puede ser por mucho tiempo, ¿no? Le decía Caleb a Moisés cuando estaba de 80 años, le decía: me siento como de 40. Bueno, dice Pablo también que aunque este cuerpo se va desgastando, dice, el ser interior, dice, se va rejuveneciendo con la enseñanza de la palabra de Dios. Amén, hermanos, ¿creemos eso? Bueno, Salomón le pidió a Dios en oración, no que le diera recursos económicos o recursos materiales para esto, para lo otro. No le pidió que le diera recursos para mejorar su ejército, no le pidió ninguna de esas cosas. Lo que sí le pidió, le dijo: dame sabiduría, porque tengo enfrente una gran tarea y quiero hacerla bien hecha. Yo creo que eso es un gran paso de fe que nos muestra la palabra de Dios, para que nosotros también pongamos en práctica ese tipo de actitudes y digamos al Señor: Padre, aumentanos la fe, Padre, danos de tu espíritu, Padre, danos de tu sabiduría, danos de la Biblia, Señor, danos del Evangelio, danos de esa palabra de la cual Pablo dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, dice, a fin de preparar, de hacer al hombre de Dios, dice, perfecto, perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra que usted y yo vamos a hacer mientras estamos en este mundo? La obra que hagamos por Cristo Jesús. Oh. Amén. Gracias, hermano. Estoy sangrando, hermanos. Me han hecho sangrar ustedes hoy. Y no, por favor, no vayan a pensar que mi esposa me hizo algo. Lo que pasa que los 4 pelos que me salen me los quise rasurar hoy, hasta el pellejo me volé. Bueno, gracias, hermano, por el aviso. En fin, necesitamos esa fe tan grande que nos habla el libro de Hebreos. Volviendo ya un poquito
de más reflexiones de lo que nos dice el libro de Hebreos, hermano. Ya creo que nos quedan unos 5 minutos más. En el versículo 7 también, ya que dice, el libro dice que en la antigüedad hubieron hombres que demostraron esa fe muy grande. Uno de ellos sin duda alguna, Noé, una historia bien conocida por todos nosotros, o que por lo menos es muy dada a conocer en muchas predicaciones también en la iglesia. Dice que Noé tuvo una fe tan grande, dice que cuando Dios le pidió hacer cosas, no dudó en hacer aquello. Vamos a ver del libro de Génesis en el capítulo 6, hermanos. Vamos a ver el libro de Génesis en el capítulo 6. Al versículo 17 en adelante. Ya podemos resumir que fue el momento en que se le ordenó, ¿verdad?, hacer el arca, y se le explicó también el por qué hacer el arca, pero para medir, para considerar quizás un poquito lo magnánimo de aquella fe que tenía que haber tenido Noé. Vamos a leer un poquito más atrás del versículo 13, donde dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y continúa, hermanos, ahí explicándole a Dios lo de meter animales. Y lo que me llama mucho la atención en el versículo 22, hermano, y dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ese es el punto, hermano. Aquí tienes esta gran empresa, se llama la vida cristiana. Aquí tienes esta gran empresa, se llama la Iglesia de Cristo. Aquí tienes esta gran empresa, se llama el ministerio evangelístico. Y hay muchas cosas que usted puede considerar grandes empresas. Y Jesucristo dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le podrías decir a esa montaña: échate al mar, y la montaña se echaría. Es decir, si pudieras tener un poquito de fe, le dirías a todas las empresas y a todos esos desafíos: con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Amén, hermanos. Amén. Esa es la lección, esa es la creencia. El mismo paso de conversión es un paso de fe. Si usted está aquí en esta mañana y usted todavía no se ha entregado como es debido al Señor y no ha dado esos pasos que el Señor quiere que dé, de obediencias con los cuales usted va a demostrar que cree en Él, que quiere agradarle a Él,
que es imposible que usted tenga una vida buena sin Él, y es imposible que agrade a Dios si no le demuestra su fe y su obediencia. Por eso Jesucristo lo llama en esta hora a cualquiera que todavía está pensándola, que se va a convertir. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16, literalmente, palabras de Jesucristo. Dice Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante, le decía el Señor a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si usted todavía está pensándolo, si usted necesita su salvación, usted necesita fe para dar esos pasos de ser bautizado. Porque hay dos cosas que Jesús enseña abiertamente ahí en ese pasaje. El que creyere y fuere bautizado será salvo, irá al cielo, sus pecados le serán perdonados. El que creyere vendrá a ser parte del pueblo de Dios. Vosotros sois, dice el apóstol Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El que decida obedecer vendrá a ser parte del pueblo adquirido por Dios, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por este pueblo, por usted y por mí. De manera que si tiene fe, si usted cree, si usted quiere mostrar esta obediencia hoy, dice Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado, hoy puede ser usted bautizado para que tenga salvación. Porque la otra parte que dice Jesucristo no tiene que ver nada con la fe. El que no creyere será condenado. Y esa es la parte muy triste, que siempre es la parte muy triste, pero es la parte que también es real. Que si no tenemos fe y no somos obedientes, no entraremos al reino de los cielos, no entraremos a la eternidad. Pero si usted quiere hacerlo y quiere dar ese paso hoy, está invitado a que pase adelante. Creo que vamos a cantar un himno de invitación. Hermanos, les agradezco su atención y que Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén. Agradecemos por escuchar el programa Hablando conforme a la palabra de Dios. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para ti y tu familia. Y te invitamos desde ya a que nos escuches la próxima vez por este mismo medio. Que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Y reflejar al mundo tu amor.